Queridos hijos, cuando uno escucha el Evangelio que hemos proclamado, tomado de Mateo, capítulo 2, versos del 13 al 18, no puede menos la persona con alguna sensibilidad de no sentirse total y absolutamente horrorizado. ¿Cómo es posible que de un gobernante, aunque fuese perverso, saliese de su boca la orden de matar en una población a todos los niños menores de 2 años? ¿Cómo es posible? ¡Qué barbarie, qué salvajada, qué horrorizante! ¿Cómo es posible? Y cuando uno se repone un poquito del estupor que causa, la segunda pregunta: ¿cómo es posible que el general, que el capitán, que los soldados obedecieran tal orden? ¿Cómo es posible? Está bien, pensamos que al gobernante se volvió loco. Pero ¿cómo es posible que gente incluso disciplinada, y tendríamos que pensar adiestrada para defender principios, territorios, cómo es posible que cumplan sin que haya ninguna insubordinación tal mandato que no es exigible ni con el pretexto de obediencia? Ni siquiera pensemos que fueran como los religiosos que tienen voto de obediencia. No obliga a cumplir tal salvajada. Claro, habría que pensar no solo en el grado de alienación de aquellas personas, sin evitar hacer el trapase a nuestra época, no solo en nuestro territorio, sino en otros territorios. ¿Cómo es posible que haya personas tan fanáticas que lo que le digan, sin reflexionar, sin protestar, se haga, aun sabiendo que es algo horripilante para la humanidad y para los ojos del Señor? Y si seguimos la jerarquía de pensamiento, seguramente, por lo menos a mí me pasa, el pensamiento que ocupa el tercer lugar: ¿cómo es posible que alguien, para mantenerse en el poder, haga cualquier cosa? Sí, cuando uno estudia la historia de la antigua Roma, no había ningún escrúpulo de matar a quien hacía bulla, aunque fuera la propia mamá, aunque fuera el tío, aunque fuera el papá, para quedarse con el poder. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué barbarie es esta? ¿Qué valores son los que informan a esta persona? Y claro, pobrecito el pueblo que lo tenga después como gobernante. Saben que la reflexión, esta tercera, tiene muchísimas ramificaciones. Desde el asesinato hasta las trampas, hasta comprar conciencias, hasta... ¿Qué clase de persona es esta? Contrastando
cuando uno pide y espera tener pastores según el corazón de Jesucristo. Porque todo gobernante, toda persona que tiene alguna clase de poder, la recibe como delegación del propio Dios, independientemente cuál sea la mediación. Y por lo tanto, ante Dios tendrá que responder en forma especialísima. Llámese presidente, llámese alcalde, llámese diputado, llámese juez, llámese papá o mamá, llámese profesor, desde luego incluido el Papa, los obispos y los sacerdotes. Por eso constantemente les pedimos a ustedes que oren por nosotros para que nuestro ministerio sea no como lo que vemos en el mundo, sino que sea según el corazón del Señor. Pero ¿cómo es posible también que algunas personas, después de más de 2000 años de cristianismo, sigan separando lo que es la verdad fáctica del mundo real donde vivimos y como que si fuese una alienación de mi enseñanza de la fe que digo tener? ¿Cómo es posible? No puedo dejar de expresar, posiblemente en cuarto lugar, podríamos discutir el orden. Si Dios lo sabía, ¿por qué le avisó solo a José y no le avisó a los demás papás, a las demás mamás? Hablamos del aviso. Aún más grave cuando nos preguntamos ¿cómo es posible que Dios, que todo lo puede, permita tal barbarie? Ni la respuesta no puede ser la inicial, que Dios sabe lo que hace. Eso está bien decirle a un niño pequeño, a una persona que no ha crecido en la fe, siendo cierta. Pero la reflexión más madura es sobre el sentido de nuestra propia existencia. Ciertamente la vida es un regalo de Dios, con la mediación necesaria de nuestro papá y nuestra mamá, más allá de la intencionalidad del papá y de la mamá. Quien no entienda esto, que me lo pregunte luego, para que la homilía no sea muy larga. Más allá de la intención que tengan, la vida siempre es un regalo de Dios. Mediación necesaria de quien hace las veces de mi papá y quien hace las veces, de quien biológicamente es mi papá y quien biológicamente es mi mamá. Que adquieren ciertamente responsabilidades especiales que vamos a pensar todo este año, que mañana se inaugura oficialmente el año santo dedicado a la familia. Dios me regala la existencia. ¿Y me la regala para qué? Habiéndose producido el pecado de origen, el pecado original. Todos nacemos en pecado, excepto María Santísima por un privilegio especialísimo. Luego, mi existencia. Me voy a referir en primer lugar a los que son mayorcitos y nos preparamos para la primera comunión según el catecismo del Concilio de Trento, no soy el del Vaticano II, que es posterior. Dios me trajo al mundo para que lo conozca y lo aprenda a amar a Él y al prójimo, y después verle y gozarle en el cielo. Padre, usted está pasado de moda, eso ya no es, porque los tiempos que vivimos,
24, en la misa de 11 de la mañana, bautizamos a un niño y nuestro rito actual repite esta misma idea. Después de preguntarle a los papás qué nombre han escogido para el niño y de preguntarle qué le piden a la Iglesia de Dios para el niño, se les advierte que al pedir el bautismo se obligan a que ese niño aprenda a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y la pregunta a los padrinos no es si están dispuestos a darle un regalo todos los años, y no es que si están dispuestos a pagarle la educación. La pregunta seria, oficial de la Iglesia, si están dispuestos a ayudar a estos papás en esa tarea de enseñar al niño a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Buena pregunta de inicio en la víspera de comenzar oficialmente el año de la familia. Papás se han dedicado a fondo y seriamente a enseñar a sus hijos a amar. Enseñar a sus hijos a amar a Dios y al prójimo sin excluir, de la forma en que Cristo nos enseña en el Evangelio, o les enseñamos cualquier otra cosa. Si este es el sentido de mi existencia, no importa el tiempo que viva, sino lo bien que lo pueda haber vivido, sobre todo cuando Dios puede suplir mi carencia. Entonces tiene sentido que niños menores de 2 años, que tenemos que pensarlo sin ser alarmistas, de un día de nacido a 2 años de nacido, que hayan sido llamados a la presencia del Señor, y que hoy la Iglesia los proponga no solo como ejemplo a seguir, sino que perpetúe su memoria. Los primeros mártires, los primeros testigos del Señor, no de palabritas, no de chagüites, no de cositas raras, sino testigos con la propia existencia, con la propia vida, y que la Iglesia los proponga no solo como modelo a seguir, sino que afirme que ya están en el cielo en la presencia del Señor. Padre, qué horrible, sí es horrible, pero completan el sentido de su existencia, agotada, aunque sea en pocas horas. A mí me viene a la memoria una de las frases de San José de Calazán, me lo tendrán que perdonar porque saben que es mi formación. San José de Calazán decía, no cuánto tiempo han vivido dentro de la religión, dentro de la orden, sino que también lo han hecho. Que también lo han hecho. Su entrega a la obra. Él decía la religión, una distinción muy especial. No importa cuánto tiempo, sino que también. Y es la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer, ¿qué también vamos viviendo el amor? ¿Qué también? Padre, pero es que, espérense para que nadie se engañe. La bellísima primera lectura que hemos escuchado, que está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Otra cosa es que no podamos comprender, pero se nos anuncia toda la verdad, no solo sobre el hombre, no solo sobre Dios, sino también sobre el mundo. Toda la verdad, toda. Es el testimonio de los apóstoles del cual depende nuestra fe.
Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Recordando que para Juan la luz es Dios y la oscuridad, las tinieblas, es el pecado, es el demonio. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con los otros. Primera afirmación. Y la pregunta es sobre nuestra solidaridad, no la de propaganda, no las cuestiones alienantes también por otros lados, no la hipocresía social de algunos grupos. ¿De verdad estamos unidos los unos a los otros? O si quieren el lenguaje de Pablo, somos conscientes que formamos un solo cuerpo, un solo, el cuerpo místico de Jesucristo, en el cual no todos tenemos las mismas funciones, como en el cuerpo, no todos tenemos la misma apariencia, como en el cuerpo. Sin embargo, somos un solo cuerpo, y nuestra cabeza es Jesucristo, y nuestra alma es el Espíritu Santo. De verdad, porque como en el cuerpo, cuando sufre alguna de nuestras partes, sufre todo el cuerpo. O nos hace falta hacernos uno, solidaridad de verdad. Y la otra afirmación, y la sangre de su Hijo nos purifica de todo pecado. Si quieren, no como arte de magia, sino como proceso de purificación, pero nos purifica. Sin olvidarnos, para los que son supercristianos y superconocedores de todo, y porque lo saben todo, terminan por embarrarla, y no hay otra palabra, perdonen, que esta sangre que nos purifica fue total, completa y absoluta y exclusivamente de María. Ciertamente que en Jesucristo, por la unión hipostática, pues esta sangre fue total, exclusiva de María. En nosotros nuestra sangre es el fruto de nuestro papá y nuestra mamá, pero el papá de Jesús no tiene sangre, no tiene cuerpo. Luego su sangre está dada total, completa y exclusivamente de María. Aunque solo fuera por esto, tendríamos que considerarla bienaventurada por todas las generaciones y agradecerle por todas las generaciones. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Ojo, si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo está diciendo San Juan. Y al final de esta lectura respondimos todos que era palabra de Dios. Por lo tanto, es Dios el que habla por medio de Juan. Y para lo que le fascina es la Escritura, que no es la única fuente de conocimiento, por cierto. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Ojo, yo no mato, yo no robo, y como ya soy tan viejo no tengo tentación de sexo.
y todo lo demás. Hijitos míos, sigue diciendo Juan, con el hijito que subrayo, les escribo esto para que no pequen. Conozcan para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo. Y no solo de nuestros pecados, sino los pecados del mundo entero. Queridos hijos, en esta 28 de diciembre, octava de Navidad, esta luz que alumbra a todo creyente nos sigue iluminando y sigue tocando a nuestra conciencia. Estoy a la puerta, déjame entrar. Y si el análisis lo tenemos que hacer, en primer lugar, de nuestra persona, incluso de nuestra conciencia de las realidades, también tenemos que decirlo de las instituciones a las que pertenecemos, desde luego incluida la Iglesia. Y no se pueden excluir a aquellas organizaciones, instancias intermedias entre la familia y la parroquia, que son los grupos, los movimientos. Y tiene que pensárselo muy seriamente el miembro de una familia de vida consagrada en relación a su propia familia religiosa. Padre, entonces, ¿qué hacer? Si mi examen no me indica pecado, pedirle al Señor que me dé más conciencia. Y hacer un examen a ver si no me he enfermado, si no he contaminado mi conciencia, si voy teniendo fresco lo que me dice la enseñanza de la Iglesia, resumida ciertamente en el Catecismo. O si más bien creo que eso es ya de cuentos para niños, y porque ya soy grande, soy adulto, lo sé todo, sé cuidarme, no necesito qué, y es cuando nos damos los batacazos de película. Padre, en resumen, que el llamado a la conversión, y la conversión es un regresarse al Señor, y el llamado es a la coherencia entre lo que decimos creer y nuestros actos de todos los días, comenzando ciertamente y privilegiando ciertamente el amor. Padre, ¿y por qué el amor? Porque el amor es lo que recibimos de Dios, y el amor es el que nos va a llevar a la plenitud de la verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.